La candidata presidencial del PPD, del Partido Liberal y desde ayer del Partido Radical, Carolina Toá, esta mañana aquí en Mesa Central. Carolina, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Gracias por la invitación, Iván. Buenos días. Partamos con un tema que es de la coyuntura, que no es necesario, no es propiamente presidencial, pero ¿le sorprendió el que se haya filtrado una llamada telefónica intervenida del ex jefe de asesores del presidente cuando todavía estaba en su cargo y que de alguna manera responsabiliza a Isabel Allende del caso de la compra de la casa de su padre? Voy a responder, Iván, sin duda la pregunta, pero no puedo empezar este programa sin recordar que hoy se cumple un año desde el atentado que le costó la vida a 3 carabineros, además en el Día de Carabineros. Entonces necesito partir hoy día mandando mi cariño a su familia y a toda la institución. Ese fue probablemente el momento más duro que me tocó enfrentar como ministra. Fue un momento en que cobró aún más fuerza algo que me ha acompañado toda la vida, que es una convicción por el cuidado de la vida, de la justicia, de todas las vidas, porque no es de un grupo o de otro, es de civiles uniformados, de gente de izquierda, de derecha, ese principio tan básico por la vida y la justicia que aquí se vio tan vulnerado. Tomamos compromisos en esa época de avanzar en justicia. Se han detenido ya todos los involucrados en ese atentado, el último que estaba prófugo hace como poquitas semanas cayó, y en esa dimensión creo que lo que se comprometió se ha ido cumpliendo, pero la parte más importante del homenaje que hay que hacer a Carlos Cisterna, que hay que hacer a Sergio Arévalo y a Misael Vidal, es que esos hechos no se repitan en nuestro país, es que hagamos todo lo necesario para que las personas estén todas cuidadas, y en eso tenemos una tarea pendiente. Hemos tenido muchos esfuerzos, yo he participado de ellos, pero tenemos mucho por hacer y todos estamos comprometidos con eso, y yo en lo personal es una causa que no voy a soltar en mi vida. Ya en un sentido, ya que... Y vamos a ir con el otro tema, no le hagamos el quite, pero ya que partió por eso, ¿es de alguna manera pivotal el acontecimiento? Porque todos estamos de acuerdo en que se trata de un crimen deleznable, atroz, cruel, de muchísima crueldad. ¿Es pivotal para el gobierno del que usted era ministra del Interior en ese momento y para la izquierda en el sentido de la valoración de la seguridad y de la valoración de Carabineros? O sea, yo creo que fue un hito muy importante, pero no fue el único ni el primero. El año anterior, en esa misma fecha, hubo 3 muertes de Carabineros también en el plazo de 3 semanas. Y ahí fue cuando se hizo el anuncio, que se ha cumplido plenamente, del incremento estructural de fondos para la seguridad. En esa fecha también se hizo la agenda de Fast Track en el primer año. Esto fue el segundo año. Y eso implicó reforzar esa agenda con una segunda etapa, y yo creo que cada uno de esos momentos ha permitido también un sentido más fuerte como de urgencia, especialmente en el tema legislativo, que normalmente la tramitación de los proyectos toma mucho tiempo, y en el periodo que me tocó a mí, solo el periodo de ministra, yo creo que el gobierno van a hacer muchos más, se lograron aprobar 68 leyes. Entonces sí fue un impulso importante, pero diría que no fue el primero y que hubo varios, porque episodios graves ha habido un número relevante. Probablemente. Se lo pregunto porque hay un sector del oficialismo que pasó de la sospecha permanente de pensar que Carabineros salía a la calle a violar los derechos humanos, principalmente, y que había que refundar la institución, a pasar a un apoyo decidido como el que usted está expresando ahora, digamos. Sí, bueno, yo creo que hay sectores que tenían ese tipo de planteamiento, y yo creo que ¿Usted nunca es una mirada... No, nunca he tenido esa mirada, ni siquiera en dictadura. O sea, quiero recordar que en dictadura, cuando ganó el no, la primera marcha que hicimos por la Alameda incluyó abrazos a Carabineros. Reencuentro con esa institución que es del pueblo chileno y que por un tiempo fue usada para atentar contra el pueblo chileno. Y cuando terminó la dictadura, eso se terminó. Otra cosa es que Carabineros sea una institución que tiene falencias, que comete errores, que hay personas que cometen abusos, pero nunca he pensado que Carabineros es una institución que no es del pueblo de Chile. Pero efectivamente hemos pasado por esos discursos, ha habido ese tipo de planteamiento, y creo que dentro de las cosas que han pasado en los últimos años, que han tenido cosas dolorosas, costos y también frustraciones muy grandes, como los 2 procesos constitucionales, una cosa buena es que esa mirada ha quedado atrás. Y hoy se entiende que Carabineros de Chile es una institución que entre todos tenemos que cuidar y que hay que mejorar, porque ciertamente tiene desafíos, no es una institución perfecta, pero es una institución valiosa y que los chilenos y las chilenas queremos mucho. Ya, volvamos al punto el de Miguel, sí me sorprendió.
O sea, lamentablemente ya ha sido recurrente que se filtren conversaciones que se conocen en el marco de procesos judiciales. Lamentablemente y gravemente, creo yo. Desde ese punto de vista no es algo tan sorprendente, pero el contenido de esa conversación ciertamente preocupa y sorprende. Ahora, es importante, Iván, tener presente que es parte de una investigación, ¿no? Y la investigación tendrá que develar, y creo que los actores políticos tenemos que aprender a ser mucho más cautos respecto a sacar conclusiones tan rápido de las investigaciones. Hay que dejar que sigan su curso y yo espero que eso además sea pronto por un bien, digamos, del país, de hacer transparencia en este hecho. Esta conversación... La senadora ha dicho que ella cree que esos dichos merecen una aclaración y la investigación es la que tiene que hacer la aclaración. Y hay una aparente contradicción en eso, se lo pregunto en su calidad de ex ministra del Interior, porque la conversación, incluso aunque esté sacada de contexto, da cuenta de que esto aparentemente era un tema en el gobierno, o por lo menos se sentía así. ¿Usted nunca se enteró de nada? ¿Miguel Crispi nunca se lo mencionó? Mire, si esto era un tema en el gobierno, lo que puedo decir, yo era ministra del Interior. Nunca estuve en una reunión, nunca nadie me llamó por este tema, nunca supe que hubiera un atraso, que hubiera una oportunidad, que hubiera nada en esta materia. Pero nada. Sabía que se estaba comprando la casa. O sea, se sabía así como, porque incluso había discutido en el Parlamento, pero nunca me tocó estar en ninguna reunión de trabajo ni gestión relativa a este tema. Solo dos cosas más sobre esto. ¿Usted cree que el presidente tiene responsabilidad en todo este proceso y en el error que se cometió? A ver, los presidentes tienen un sistema, hay una institucionalidad que se encarga de la legalidad de los actos. No es el presidente el que tiene que hacer esa digamos, definición. Para eso hay una línea, hay organismos, hay instancias que tienen esa función, no el presidente personalmente. Para eso tiene asesores, equipos particulares que se encargan de esa materia. Y lo último, sobre este punto, las garantías constitucionales afortunadamente tienen el Estado de Derecho como resguardo, digamos, y en este caso hay una orden judicial que permite el pinchazo telefónico, la intervención telefónica y la vulneración de la intimidad. ¿Pero le parece razonable que el Ministerio Público haya intervenido el teléfono de Crispi casi 2 años después de que se ocurrieron los hechos por el que se estaba haciendo esa intervención, que es el caso Procultura? Creo que es algo que requiere una aclaración, porque de donde entiendo, la razón por la cual se hizo esto con Miguel Crispi es por el caso Convenio, por su rol como subsecretario de Desarrollo Regional. Exacto, en el caso cosa que terminó el año 2022. Entonces, ¿por qué seguían escuchándose conversaciones de él años después? Yo creo que es algo que la Fiscalía debiera aclarar, porque efectivamente llama mucho la atención. ¿Merece una aclaración? Yo creo que requiere una aclaración. De parte del Ministerio Público. Volvamos a la política y a su campaña. El Partido Radical la proclama como su candidata. Dicen que el pay de limón que les ofreció el otro día la directiva fue muy fundamental. ¿Lo cocinó usted? No. Soy cocinera, pero ese no me puedo atribuir falsamente ese pay de limón. Pero hubo varias conversaciones, la verdad, y al final el Partido Radical decidió tener en conjunto con la directiva y representantes de región, era una delegación bastante amplia, una conversación directa, tanto con Paulina Bodanovich como conmigo, y ese fue el día del pay de limón, pero hubo un camino recorrido antes de eso. Y es muy importante, estoy muy contenta con eso, Iván, porque han sido varias cosas que han ido pasando. Ya no somos un partido, somos 3, y somos 3 partidos que no solo una suma de siglas, sino que partidos que compartimos valores, una mirada de país, no un conjunto de banderas, es de ideas por las que estamos trabajando, y eso se ha sumado, que ha habido un apoyo importante y un arco muy amplio, muy valioso de economistas que se sumaron a mi campaña. El expresidente Lagos se manifestó por la campaña, pero más importante que eso es lo que ha ido pasando, que es más invisible, pero creo que es lo más relevante. Cuando recorremos las comunas, cuando vamos a las regiones, estamos con dirigentes sociales, dirigentes sindicales, profesores, dirigentes de juntas de vecinos, deportivos, porque creo que hemos ido generando la idea de que aquí hay una mirada de lo que viene hacia adelante que puede devolvernos esperanza y puede devolvernos cohesión, unidad como país. Ahora, desde la izquierda, pero con una propuesta de unidad para el futuro que la necesitamos hace tiempo. Igual subyace un riesgo, se lo voy a poner en palabras del diputado radical, a propósito de los radicales, Alexis Sepúlveda, que dice: si el socialismo democrático va dividido, que es la situación actual, entonces Janet Jara o Gonzalo Vinter tienen más posibilidades de ganar, y eso significa ninguna posibilidad de ganar la presidencial. Uno siempre en las elecciones puede imaginarse escenarios que le serían más favorables. Yo lo que he aprendido es que en las elecciones hay que competir con el escenario que hay.
Y en el escenario que hay, creo que vamos a poder mostrar una propuesta que tiene más posibilidades de ganar a la derecha, que tiene más capacidad de construir gobernabilidad y que tiene una visión clara hacia adelante y condiciones para ponerla en marcha desde el primer día. ¿No le parece? Ponerla en marcha con equipos, con capacidad de lograr acuerdos, con capacidad de hacer gestión, que son necesidades muy importantes. Creo que eso va a primar más que las definiciones que tomamos de las candidaturas de los partidos, sobre todo si la primaria es convocante. Mientras más gente vote, más relevante va a ser el tema de los liderazgos y lo que se propone. Si fuera chiquitita y fuera solamente un tema de los aparatos de los partidos, eso sería lo que dominaría. Pero yo apunto a que sea más grande. Que sea más grande. Para que sea más grande, de todas maneras, ¿no es un riesgo para el socialismo democrático? ¿Existe el socialismo democrático a propósito, a partir de esta división? O sea, mira, yo creo que el socialismo democrático no es una idea de aparatos políticos haciendo orgánicas. ¿No? Son ciertos valores políticos. Claro, que representan a un mundo del electorado. Un mundo político y que cuando uno se pone a mirar cuáles son las ideas detrás de las que está la historia del Partido Socialista. El Partido Socialista cumplió 92 años hace unos días, lo conmemoraron el viernes. Y ahí hay una historia de qué ha hecho el Partido Socialista, por qué se ha jugado, cuáles han sido sus valores, sus programas, al lado de quiénes ha estado. ¿Usted entiende por qué? Y de esa qué? historia nos sentimos parte. El Partido Radical es aún más viejo. Sí. Y tiene una historia de dónde ha estado. Y el Partido Liberal nuevecito, el PPD intermedio, y ahí hay una gran consistencia, hay mucha, digamos, confluencia. Eso para mí es el socialismo democrático. Estén juntos, menos juntos, o más o menos juntos los partidos, la importancia de esas ideas es lo que me mueve a mí en política. ¿Y usted entiende la lógica política detrás de la decisión del PS? Creo que no me corresponde a mí analizar eso, Iván. Es una decisión que tiene todo el derecho a hacer el Partido Socialista. Nosotros no hemos intervenido ni vamos a intervenir. Yo asumo que las candidaturas que se inscribieron, o sea, que se ¿cómo se llama? Proclamaron, promulgaron, se promulgan las leyes, no las candidaturas. Sí, podemos promulgarlos igual, pero no es la idea. Bueno, las que se proclamaron, yo asumo que son las que se van a inscribir y respeto eso. O sea, y no especulo ni hago... No está especulando, ya. Pero dicho eso, ¿lo ve como un gesto inamistoso el Partido Socialista? No. Veo que es una decisión de ellos por razones que ellos son los que tienen el rol de dar sus razones y las ponderaciones que hicieron para llegar a esta decisión. Pero como es una decisión legítima, yo me dispongo a salir de esa agenda y a jugar en la agenda de hablarle a los chilenos y las chilenas que están esperando un presidente o una presidenta. No una persona que resuelva este tipo de temas con explicaciones. Político, la micropolítica, por decirlo así, ya. Mira, eso es parte de la política, Iván. Yo no quiero hacerme la lesa, pero la verdad es que el tiempo que la política le dedica a hablar de sus líos y el tiempo que le dedica a hablar de los problemas de la gente está demasiado desbalanceado. Entonces yo quiero hablar de las cosas que le preocupan a las personas. Y ahí tener el espacio para decir qué estoy viendo, qué estoy proponiendo, qué he recogido en esta campaña. Ya, vamos a hablar de esas cosas, una última cosa sobre micropolítica. ¿Usted le ha pedido a su partido, al PPD, que adelante, que mejore la oferta, que negocie con el Partido Socialista en la lista parlamentaria de modo de solucionar este impasse de dos candidaturas en primaria? Mira, cuando salí del gobierno, una de las primeras cosas que hice fue decirle a mi partido que yo no iba a participar en las negociaciones ni de la primaria ni de la lista parlamentaria, pero que ellos tenían que afanarse porque para nosotros era fundamental. Primero, que hubiera primaria, porque en esa fecha no estaba todavía claro. Segundo, que estableciéramos cómo iba a ser. Tercero, que viéramos cómo eso se iba a compatibilizar con la conversación parlamentaria que está sucediendo en paralelo. Y yo he confiado en esas gestiones que el PPD ha hecho y que ha sido muy activa en hacerla. Ha hablado con todos los partidos, ha hecho reuniones, ha hecho intercambios, no una, sino varias. Pero en el caso del PS no ha fructificado. No, pero no ha fructificado en el sentido de que no hay una sola candidatura, pero ha fructificado en el sentido de que hay una primaria, ha fructificado en el sentido de que está abierta una conversación parlamentaria donde la idea es construir la máxima unidad. Ha fructificado también en el sentido de que todos entendemos que no podemos quedarnos solo con la alianza de gobierno y tenemos que encontrar un camino de convergencia con la DC. Y bueno, en el camino se irán provocando convergencias, queda mucho todavía por delante, muchas oportunidades para que esa confluencia se dé. En una entrevista en el diario El País, en la edición chilena del País de hoy, una entrevista de Rocío Montes y de otra periodista que acabo de olvidar el nombre, pido disculpas. Si uno quisiera hacer continuidad de lo que este gobierno es equivalente a decir entonces no vamos a hacer gobierno. Esa es la verdad. Y eso coincide con
lo que algunos ven como su intento de desmarcarse o desligarse del gobierno en estas últimas 2 semanas. Sí, pero yo creo que a veces desde los medios de comunicación, cosas que son matices o debates se toman como quiebres y polémicas tremendas. Y en esto no hay una polémica. ¿Ah? Hay distintas candidaturas que ponen distintos énfasis. Puede haber legítimamente candidaturas que dicen proyecto mi oferta de gobierno como una continuidad. Yo la proyecto como otra etapa, no como un quiebre, tampoco como una mera continuidad. Hay muchas cosas avanzadas que hay que cuidar y que algunas candidaturas de la derecha amenazan con echar atrás. Entonces, nada de eso. Pero es una etapa distinta, que tenemos que hacernos cargo, ni hablar de cómo ha cambiado el panorama en el mundo, de cómo ha cambiado el clima en el país, y ni hablar del hecho de que el gobierno actual ha sido un gobierno que no ha logrado construir mayoría. Y aquí vamos a trabajar por construir mayoría, la por ir más por allá. Eso es, ¿cuán distinto es? Porque en ese mismo lugar, el presidente, hace el 2022, en octubre, noviembre del 2022, la única entrevista política que ha dado en este programa, en este periodo, dijo otra cosa con guitarra, reconociendo que había habido un aprendizaje y que había que, por lo tanto, a partir de la no construcción de mayoría, cambiar algunas cosas que después han tenido su propia elaboración política. La pregunta es cuán distinto es entonces su proyecto de gobierno del proyecto original del presidente Boric y del que finalmente se constituyó. Bueno, es distinto porque a esta altura, Iván, yo podría decir que soy guitarrista. He sonado tanto la guitarra que no puedo, no tengo, usarla, claro. No tengo la posibilidad de pasar por esa, digamos, dar esa vuelta. Estoy asumiendo un gobierno que desde el primer día tome decisiones, saque adelante iniciativas, tenga resultados, tenga equipos, tenga competencia en la gestión. Que se haga cargo de que después de lo que pasamos desde el estallido de los 2 procesos constitucionales, Chile ha dicho a gritos que quiere acuerdos, que quiere cambios, pero con sentido de gradualidad, que no quiere que nadie se lleve la pelota completa, quiere que hagamos transversalidad, que nadie quiere refundar Chile, pero tampoco quiere que nada cambie, quiere que muchas cosas cambien, y eso creo tener condiciones para hacerlo. Tener condiciones porque lo he probado en este tiempo y porque además lo creo profundamente. O sea, no es algo que hago de mala gana. La pregunta es lo hago entonces... porque veo, mira, déjame decirte esto brevemente. Los gobiernos últimos que hemos tenido, todos han hecho aportes, todos han logrado cosas, pero hay una cosa que no hemos logrado, que es volver a sentirnos en un proyecto nacional, en un proyecto de país, en que haya cosas que estamos empujando, que tenemos claro, por ejemplo, y tenemos un entendimiento de cómo vamos a echar a andar una nueva etapa de mayor impulso al crecimiento, de cómo nos vamos a hacer cargo con entendimientos amplios, más allá de las agendas legislativas que logramos aprobar, de una estrategia de Estado, de sociedad en materia de seguridad. Que nadie nunca más diga que vamos a poder resolver los problemas sociales solamente recortando cosas o reduciendo el Estado, sino haciéndolo funcionar mejor. ¿Y cómo hacemos eso para un Estado que funcione mejor? No solamente defenderlo de los que lo quieren achicar o decir que esto se resuelve achicándolo porque eso no es verdad. ¿Cómo lo mejoramos? Esas cosas requieren una transversalidad y no hemos logrado construirla, y yo me propongo en un gobierno encabezado desde la moneda por mí, que eso sea lo que cambie en la próxima etapa. Ya, la pregunta es ahí. ¿Se puede lograr la transversalidad cuando ni siquiera aparentemente al interior del oficialismo hay un consenso sobre eso? Usted en la entrevista del País dice, Chile no quiere ser Nicaragua, Chile no quiere ser Venezuela, Chile no quiere ser Cuba, pero hay una parte del oficialismo que probablemente sí quiere, no sé si Cuba, pero sí quiere una cosa mucho más centralizada, una cosa de mucha mayor participación estatal. Hay una parte del oficialismo que no cree en el crecimiento. Eso también existe. Entonces, ¿cómo llegar a un acuerdo sobre el crecimiento cuando hay una parte del oficialismo que no está de acuerdo? A ver, los acuerdos, las ideas que ganan liderazgo en la sociedad, las que construyen mayoría, no son ideas unánimes. Va a haber voces disidentes respecto de cualquier entendimiento amplio que tengamos. Pero yo te aseguro, Iván, que la centroizquierda, la idea de que el crecimiento es importante, la idea de que Chile no debe parecerse a Nicaragua y que una economía centralizada no es el camino al desarrollo, es abominablemente mayoría. O sea, si existen esas voces son totalmente extraviadas y minoritarias, totalmente. Entonces, esas ideas, yo creo que en Chile son mayoría hoy. Y lo que hay que lograr, y lo que la política no ha logrado hace tiempo, mira, esto es muy... me gustaría darme a entender. Tú en una misma sociedad puedes encontrar temas y formas de aproximarte a ellos que fracturan, que dividen y que dejan la dispersión total.
Y en esa misma sociedad puedes encontrar maneras de enfrentar esos temas de formas que generan encuentro, mayoría y caminos compartidos. Lamentablemente la política ha estado en el primer juego y no en el segundo, de buscarle siempre la vuelta para no estar de acuerdo, de buscarle siempre la vuelta para decir que el otro se equivocó, que el otro no lo hizo bien, que no tiene derecho a criticarte. Bueno, yo creo que eso ya estamos cansados de eso. Y el espacio para el otro existe, hay que aprovecharlo. La pregunta es por qué los votantes tendrían que creer un proyecto suyo, o un proyecto gobernado por usted, liderado por usted, cuando usted, después de la primaria, si gana la primaria, en la primera vuelta y en la segunda vuelta le va a pedir votos a gente que piensa, como la candidata Janet Jara, que Cuba es un sistema democrático distinto. O como dijo, por poner unas palabras de Nicolás Cataldo, del ministro de Educación, que parece una corrección a eso, que tiene un sistema político distinto, pero legítimo. Hay una diferencia sustantiva en eso, ¿no? En eso hay una diferencia, ciertamente, pero a ver, ¿cómo vamos a pedir votos? En primer lugar, vamos a pedir votos después de haber ganado la primaria. Y de tener un liderazgo para la centroizquierda ratificado democráticamente. Y vamos a pedir votos no planteando una idea abstracta, teórica, de un rollo que tenemos, sino que algo que está alojado en el sentido común y que después de lo vivido en los últimos años es también un deseo de la población. Quizá un deseo que la política pocas veces alienta, pocas veces deja salir porque está en esta otra pelea. Pero en esta campaña vamos a estar en la pelea para que salga ese sentimiento, para que salga ese sentido de amor a Chile, de creernos el cuento, de que podemos resolver nuestras cosas, de que podemos ponernos de acuerdo. Y además lo hemos demostrado. Si con todas las dificultades en este periodo se lograron acuerdos muy improbables, el previsional, el del royalty, el del Ministerio de Seguridad, el de la deuda histórica, el de las pensiones de alimentos, cosas que por años se trataron y no se pudieron. Así que cuando uno está decidido, le pone gana y tiene flexibilidad mental, se puede. Pero en las cosas más esenciales, usted misma acaba de hablar del crecimiento, hay un estudio del Centro de Estudios Públicos, lo publica hoy día La Tercera, dice que la permisología le cuesta 7,3 puntos del PIB al país, 22.000 millones de dólares. Y por otra parte, el sentido común dice, hay proyectos, hay hospitales, hay casinos en el norte, hay fábricas, hay toda clase de proyectos de inversión que se ven detenidos a veces por un hallazgo de, como dice la candidata Eileen Matei, dos tapas de Coca-Cola. Sí, es que hay un sentido común ahí que no está funcionando y donde el oficialismo tiene una responsabilidad, ¿o no? ¿Por qué el oficialismo? Perdón, a ver, la permisología ha estado en Chile por gobiernos de gobiernos. ¿Y no la ha exacerbado? ¿No la ha exacerbado el oficialismo? O sea, yo hasta donde entiendo, este es el primer gobierno que presenta un proyecto de ley integral para avanzar en resolver el tema de la permisología. El problema es que no va a ser suficiente, Iván. No va a ser suficiente porque ese proyecto avanza en varias cosas, sí, pero se requieren otras cosas más. Se requiere, por ejemplo, que los proyectos que son estratégicos para Chile o proyectos que son sostenibles, que por sí mismos son un aporte, por ejemplo, a la descarbonización, tengan un tratamiento distinto, tengan un tratamiento acelerado. Eso no lo va a resolver el actual proyecto, va a haber que meter otros proyectos. De hecho, Carolina, hay dos proyectos, porque el otro, el de la reforma del sistema de evaluación ambiental, el gobierno ni siquiera lo tiene como prioritario. Sí, pero son temas que se han puesto en este gobierno. O sea, se ha abordado el tema de simplificar la permisología y yo te voy a decir, con mi mismo estilo, de que esto no es continuidad ni quiebre, pero es una nueva etapa, que esa agenda para el futuro se queda corta, que hay que avanzar mucho más en eso, que hay que hacerse cargo que esto no es solo un tema, de acelerar la inversión. Voy a darte un ejemplo de que no se trata solo de eso. En el norte de nuestro país, Visviri o cerca de Visviri, hay un sector que no tiene electricidad. Se hizo un tremendo proyecto de electrificación y una vez que estaba listo se descubrió que la obra, por un error que alguien cometió, pasó por encima de un cementerio ancestral. Es un error, porque debió haberse buscado otro recorrido, pero pasó por ahí. La obra está lista. Esto se judicializó, lleva 4 o 5 años judicializado, y llegar y poner para que tenga luz ese poblado, no ha podido tener luz hasta que no se resuelva este asunto. Entonces, ¿cómo no podemos tener un sistema en que mientras se resuelve el asunto y paga las consecuencias al que se equivocó, démosle luz al poblado en el altiplano que está sin electrificación? Es que parece de sentido común. Bueno, parece, pero nuestro sistema no lo contempla. Y no solo eso. Pero no carga el oficialismo con haber ido en contra de ese sentido común porque defendió las posiciones de los pueblos originarios y las prerrogativas de los pueblos originarios en este tema, porque defendió las prerrogativas del medio ambiente y el cuidado del medio ambiente por sobre el sentido común. Yo creo que, la culpa de que los proyectos se traben no es de que haya personas preocupadas del medio ambiente o que haya personas preocupadas de la cultura indígena. Es de que políticamente se diseñaron sistemas que tienen errores.
y los tienen hace décadas. Han pasado gobiernos de izquierda y de derecha y no se han resuelto. Entonces, ahora hay una agenda. Yo soy partidario de profundizar esa agenda. Si hay personas que creen que mientras más se traben los proyectos de inversión, bueno, eso no va a ser el espíritu de mi gobierno, esa no es la izquierda en la que creo y esa no es la izquierda que le va a traer desarrollo a Chile. Un país que se desarrolla, no solo que se desarrolla, un país que redistribuye, que logra más equidad, requiere crecer. En todas las experiencias mundiales donde se ha logrado redistribución es en un contexto de crecimiento, porque cuando se crece tú tienes posibilidad de que los nuevos frutos se distribuyan mejor, muy distinto de ir a distribuir los que ya están cuando no se crece. Entonces el crecimiento es no solo importante para los bolsillos, es importante para la justicia social. Esa es la izquierda en la que creo y esa creo que es la izquierda que va a tener liderazgo en la etapa que viene. Y la otra, la que cree que es mejor torpedear los proyectos de inversión, creo que no solo es minoritaria, es cada vez más marginal y no ha tenido predominio en el último tiempo hace ya bastante rato. La candidata del PPD, del Partido Liberal y del Partido Radical, Carolina Toa, esta mañana aquí en Mesa Central. Carolina, muchísimas gracias por la gentileza. Gracias a ti, Iván.